Muy buenas tardes, compañeros. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en el curso de Derecho Notarial. Código FG 744, semana número 3, que vamos a tratar el tema de formación jurídica y profesional del notario y el protocolo notarial. Mi nombre es Rudy Alejandro Paredes Gaitán. El objetivo de la clase que ustedes como estudiantes con pensum cerrado en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala repasen los conocimientos ya adquiridos sobre los temas de formación jurídica y profesional del notario. Prácticamente es un tema bastante doctrinario y el protocolo notarial que vamos a entrar a leer todo lo que se refiere al protocolo notarial en el Código de Notariado. Así que, por favor, tengan el Código de Notariado a su alcance para poder llevar bien la clase, ¿verdad? Y que sea de aprovechamiento para todos. Y vamos a iniciar con la formación jurídica y profesional del notario. El notario podemos decir que es una profesión de servicio, que es lo que ennoblece como a las demás profesiones que cubren necesidades de la comunidad. Prácticamente como notarios, pues nosotros prestamos ese servicio a la comunidad con la seguridad jurídica que indica la Constitución Política de la República, y ahí pues nosotros vamos amarrando lo que es la noble profesión de notario. La actividad de notario está señalada por su carácter de depositario de la fe pública y por ello no admite desviaciones ni quebrantos que puedan turbar la confianza a que él debe de ser acreedor. Hemos platicado ya del Código de Ética Profesional. Espero que las leyes que yo les coloqué en la primera clase, pues ustedes las vayan leyendo en su casa, ¿verdad? No les puse esas leyes solo para que las tuvieran ahí guardadas, sino que para que las vayan leyendo. Entonces, en el Código de Ética Profesional podemos ver todos los postulados para ser un profesional excelente, y entre esos están los postulados para ser notario. Nosotros como depositarios de la fe pública debemos darle esa confianza a las personas, a esas personas que están depositando en nosotros sus acuerdos de voluntad, sus contratos, sus actas y cualquier instrumento público que nosotros les vayamos a faccionar. Debemos de hacerlo de una manera proba, como se puede decir, ¿verdad? Entonces no se trata de escriturar, de cobrar, de ganar, sino que les tenemos que dar seguridad tanto a la parte A como a la parte B. Entonces, ese es el principio de imparcialidad del notario, ¿verdad? Entonces, ustedes deben de tomar en cuenta eso. Esta definición, pues, la tomé del libro de el doctor Aguirre Godoy. También es importante mencionar que tanto el notario como el abogado, como profesionales de derecho, deben de tener básicamente una formación jurídica común. Las dos son profesiones al servicio y su encauzamiento y dirección debe de corresponder a la universidad que los está preparando, ¿verdad? En este caso, pues es la Universidad Rural de Guatemala, y los principios que ustedes reciban, pues deben de plasmarlos a sus futuros clientes. A eso se refiere, ¿verdad? Se puede reafirmar que el abogado no tiene la fe pública y hay una gran diferencia entre las carreras. Claro que aquí en Guatemala pues estudian juntas, ¿verdad? Entonces a la hora de graduarnos de notarios, pues nos graduamos también de abogados, pero tenemos que hacer la aclaración que el abogado no tiene la fe pública que tiene el notario y la fe pública que la ley le confiere al notario, que también es obvio que el abogado actúa en interés de parte. El abogado va a ver los intereses de la persona que lo contrató, mientras que el notario lo va a hacer en interés de las partes y sobre todo de la sociedad. El notario como profesión universitaria, cuando estudiamos la semana pasada el sistema notarial latino,
manifestamos que el notario tiene que ser un profesional universitario. El notario debe de tener una formación universitaria básica. Esta formación debe de cumplir y debe de comprender las disciplinas jurídicas necesarias para conocer el derecho positivo de nuestro país. Y cuando leímos también la semana antepasada las ciencias que se relacionan con el derecho, pues nos pudimos dar cuenta que el derecho notarial se relaciona prácticamente con todas las ciencias del derecho y es nuestra obligación y tenemos esa ventaja de ser abogados de que conocemos las leyes, conocemos del código tributario, conocemos del código penal y del código civil, del código de comercio, del código de trabajo. Y si ustedes pueden darse cuenta, todas las ramas del derecho se relacionan con el derecho notarial. Por ejemplo, un acta de arresto domiciliario, pues tenemos que ver lo que nos indica el Código Penal. Si vamos a hacer cambios de representante legal de sociedades anónimas, pues tenemos que relacionarnos y tenemos que saber con el Código de Comercio, perdón, y así sucesivamente con el Código Civil. Pero también es importante que el notario pues tenga conocimientos, si no son conocimientos grandes, por lo menos tenga algo de derecho comparado, ¿verdad? Saber un poco del derecho anglosajón en Estados Unidos. ¿Y por qué se da esto? Porque a la hora de enviar mandatos, de enviar documentos provenientes del extranjero, por lo menos deben de cumplir con las cosas básicas y nosotros debemos de indicarles a los notarios, prácticamente a veces hay comunicación entre el notario extranjero y el guatemalteco cuando quiere un documento. Nos llaman o nos mandan un WhatsApp y nos indican qué es lo que usted realmente quiere. Uno pues les puede enviar una minuta de lo que quiere y ellos lo adecúan al derecho de su país y nos lo envían, ¿verdad? Ya con el apostillado respectivo que lo vamos a ver más adelante cuando leamos documentos provenientes del extranjero. Dentro de los medios directos para capacitar al notario, la doctrina nos da 5 medios directos. Nos dice título de abogado como fase previa, doctorado en Derecho Notarial, sistema de oposición, estudio simultáneo de la abogacía y el notariado, la universidad notarial específica. Vamos a empezar y vamos a poner nuestro cursor aquí porque vamos a hablar un poquito del título de abogado como fase previa. Podemos decir que el aspirante a notario debe de obtener una licenciatura y la obtención del título de abogado, que garantiza sus conocimientos en el campo del derecho. Aquí en Guatemala, pues como ya lo hemos platicado anteriormente, a la hora de graduarnos de abogados, nos graduamos de notarios, ¿verdad? Eso es por el sistema que adoptamos, el sistema latino. Sin embargo, hay países donde hay una separación de las carreras, aunque también adopten el notariado latino, el sistema de notariado latino. Pero ahí es una facultad de derecho de abogados y una facultad de notarios, ¿verdad? Siempre son profesionales del derecho. Todos aquellos que lleven el sistema latino, los que llevan el sistema anglosajón, pues no, ¿verdad? Ellos son abogados y los notarios pues son cualquier persona que tomó algunos cursos de redacción, de conocimiento de algunas leyes, pero prácticamente no tienen un título universitario. Doctorado en Derecho Notarial. Un medio directo para capacitar al notario sería hacer del notariado un doctorado, estudiando para el efecto ramas específicas de especialización de por lo menos 2 años y trabajo de tesis doctoral.
Aquí en Guatemala, pues hay varias universidades que nos ofrecen la maestría en Derecho Notarial. Entre las más conocidas tenemos a la San Carlos, tenemos a la Mariano Galvez, Rafael Landívar, San Pablo, creo que también tiene maestría en Derecho Notarial. Y ahora, pues yo creo que también en la rural ya tenemos maestría en Derecho Notarial. Aquí en Guatemala, pues para llegar a doctorado en Derecho Notarial debemos de estudiar previamente, después de graduados de abogados y notarios, una maestría de 2 años con tesis de maestría y luego el doctorado otros 2 años con tesis de doctorado, ¿verdad? O tesis doctoral. A eso se refiere el doctorado en Derecho Notarial. Recordemos que esto es doctrinario, ¿verdad? Estamos utilizando un libro de derecho notarial internacional. Entonces, prácticamente los conceptos que nos da, pues a veces les parecen a ustedes un poco raros o tal vez un poco sencillos o no tienen nada que ver, pero realmente los medios para capacitar al notario, pues nos dan estos medios, valga la redundancia, directos, ¿verdad? El sistema de oposición. Este es otro medio directo para capacitar al notario. Lo constituye el sistema de oposición que es utilizado, pretendiendo que solo puedan llegar los más preparados, supuestamente, ¿verdad? Para ello vienen los concursos de oposición y esos concursos de oposición indica la doctrina que deben de ser rigurosos y limitar el número de notarios. El sistema de oposición, así como tiene sus ventajas, porque llegan los más capaces, supuestamente, ¿verdad? A la hora de contestar o un concurso de oposición, se van descartando a las personas que no tienen la preparación debida, pero también tiene muchas desventajas, ¿verdad? Dependiendo a quién se deje en el cargo de asignar las notarías, porque existen compadrazgos, a veces los sistemas de oposición, bueno, casi siempre, pues, solo es una fachada y prácticamente los puestos ya están otorgados, ¿verdad? Entonces, esa es una de las desventajas del sistema de oposición. El estudio simultáneo de la abogacía y el notariado. A diferencia de otros países, pues aquí en Guatemala, donde se habla de a diferencia de otros países, ¿verdad? Donde se habla de academias notariales que pretenden el estudio exclusivo del notario en toda su extensión. En el sistema guatemalteco, pues se los he dicho varias veces, tenemos esa simultáneamente y a la hora de terminar ustedes el curso, cerrar pensum y optar a la graduación, se van a graduar simultáneamente de abogado y notario. Por eso es la preparación en la carrera de notariado. Prácticamente en el pensum aquí de la universidad, ustedes tienen 4 notariados. Prácticamente con 4 cursos de derecho notarial, ustedes están adquiriendo la profesión de notario. Eso tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Esa preparación en el curso de notariado. Recuérdense que el notariado es una carrera, por así decirlo, una profesión que prácticamente a diario ustedes pues realizan instrumentos públicos, realizan escrituras, realizan declaraciones juradas, realizan actas, realizan legalizaciones de firma, legalizaciones de documentos y por eso tienen que tener ese conocimiento básico, ¿verdad? Entonces, también es importante mencionar que por el sistema que nosotros absorbemos del sistema latino, por ejemplo, el sistema abierto, pues también tenemos la facilidad de poder cartular en cualquier parte del país, no como el sistema numérico en México, ¿verdad? Que el notario pues solo puede ejercer en cierta circunscripción departamental o de dirección o no sé cómo es ahí, pero no pueden salir a ejercer fuera de su circunscripción.
Entonces aquí pues tenemos también esa bendición, ¿verdad? El último es la universidad notarial específica. Se pretende el estudio exclusivo del derecho notarial en toda su extensión mediante el establecimiento de academias o universidades notariales. La doctrina dice que sería lo mejor para tener notarios de alta calidad, ¿verdad? Que exista una universidad, exista una facultad específica únicamente de derecho notarial, que nos graduáramos solo de notarios y que la abogacía fuera una carrera totalmente distinta. Hace unos años, pues había una iniciativa para la separación de las carreras. Les estoy hablando aproximadamente del año 99, 2000, por ahí, pero realmente no logró ser aprobada ni nada, ¿verdad? Ni siquiera solo se quedó en un intento, ¿verdad? De la separación de las carreras. Sin embargo, pues hasta el momento, pues tenemos esas carreras unidas. Entramos al siguiente tema de lo que es el protocolo notarial. Existen un sinnúmero de definiciones de derecho notarial. Por ejemplo, antes de entrar a estas dos, tenemos algunas definiciones, ¿verdad? De que para algunos autores es un libro, es una colección de hojas, de folios, de documentos adheridos unos a otros. En su conjunto forman un volumen o forman un libro. Si nos vamos a leer el Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales de Manuel Osorio, que prácticamente es un libro base para la carrera, ¿verdad? Si no lo tienen en físico, pues sería bueno que lo descargaran y que fueran leyendo algunos términos. Manuel Osorio nos indica libro de registro numerado, que es el protocolo, ¿verdad? Rubricado o sellado que lleva el notario o escribano, según la denominación oficial de cada país, fedatario extrajudicial. Y es importante, ¿verdad? Si nosotros escuchamos y analizamos esta definición de Manuel Osorio, libro o registro numerado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que llevar una numeración ordinal, ¿verdad? Quiere decir primero, perdón, una numeración cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, y tiene que ser en una forma ordenada de manera cronológica de fechas. Rubricado o sellado, quiere decir con firma y sello del notario, que lleve el notario o escribano según la denominación oficial de cada país del fedatario extrajudicial. ¿Por qué dice esto? Porque él nos está dando un concepto general en un diccionario y prácticamente nos dice notario o escribano según se llame en cada país. Aquí en Guatemala, pues somos notarios, pero pueden haber otros países, ¿verdad? Que sean escribanos, no tengan el nombre de notarios. Aquí en Guatemala, pues tenemos el escribano de gobierno, que ya sabemos que es el notario del Estado. Es a la única persona que se le llama escribano. En otros países, pues Uruguay o algo, no sé, puede que sean escribanos, ¿verdad? No sean notarios. Manuel Osorio también nos indica, el protocolo es la serie o conjunto de documentos públicos autorizados por el notario. Prácticamente, los dos conceptos se refieren a una colección, ¿verdad? A una colección de documentos. Todavía no hemos visto aquí en la diapositiva qué nos dice Ricardo Alvarado Sandoval y José Antonio Gracias González, que son autores guatemaltecos. Joaquín Escrich nos indica, yo creo que tengo esa definición aquí apuntada en el código de notariado, nos indica en su diccionario razonado, ¿verdad? Define al protocolo en los siguientes términos. Se entiende por protocolo el libro encuadernado del pliego de papel entero, en que el escribano
pone y guarda por su orden las escrituras o instrumentos que pasan ante él. Para sacar y dar en cualquier tiempo las copias que necesitan los interesados y confrontar o comprobar las que ya se hubieran dado en caso de dudarse de la verdad de su contenido. El protocolo se llama también registro. Si nosotros analizamos esa definición, la tengo aquí escrita en el código, ¿verdad? Porque me pareció que es una de las definiciones más completas de un autor extranjero, porque nos dice, define el protocolo en los siguientes términos. Se entiende por protocolo el libro encuadernado de pliego de papel entero. En este caso, pues ya no son pliegos de papel entero. Prácticamente en Guatemala son hojas sueltas, como esta que tenemos aquí, ¿verdad? No las venden por 50 hojas y nos regalan 5 hojas por la comisión, que es el 10%, por ser el notario. El precio de cada hoja es de 10 quetzales. Nos venden únicamente un lote de 50 hojas, o sea que 500 quetzales nos cuesta el lote de protocolo, ¿verdad? Entonces, pero este no es el caso. Si seguimos leyendo la definición, dice en que el escribano pone y guarda por su orden. ¿Qué quiere decir? Un orden cronológico, una numeración, prácticamente lo que es el protocolo notarial, ¿verdad? Guarda en su orden las escrituras o instrumentos que pasan ante él. ¿Por qué escrituras e instrumentos que pasan ante él? Aquí en Guatemala, pues el protocolo no solo van las escrituras, sino que también van las actas de protocolización, las razones de legalización de firmas. Y nos dice, por último, documentos que por disposición de la ley tengan que ir dentro del protocolo. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Cuál es? Para sacar y dar cualquier tiempo las copias que necesiten los interesados. Y aquí se está refiriendo prácticamente al testimonio. Aquí tengo ya una escritura. Si alguien quisiera una copia de esta escritura, pues se les puede extender un testimonio. Si quieren otra copia, un segundo testimonio, una copia simple legalizada. Entonces, esa es la forma de reproducir el protocolo, ¿verdad? A través de testimonios. Y confrontar o comprobar las que ya hubiesen dado en caso de dudarse de la verdad de su contenido. El protocolo también se llama registro. Miremos aquí la definición de Ricardo Alvarado Sandoval que tenemos en pantalla. El protocolo como registro se caracteriza porque la compilación de los instrumentos autorizados por el notario se encuentran en riguroso orden en cuanto a la secuencia de los instrumentos autorizados, los cuales son numerados en forma cardinal y también en cuanto al tiempo o cronología cuando fueren fraccionados. Prácticamente esta es la definición que nos dan estos autores en su libro, ¿verdad? Entonces lo llaman registro, se caracteriza por la compilación de instrumentos autorizados por el notario. Todo lo que va dentro del protocolo debe de ir autorizado con la firma del notario. Y aquí vamos a darnos cuenta que no nos pide el sello como en otros países, ¿verdad? Uno sella a veces por seguridad, pero la ley no indica, solo el ante mí y la firma del notario. Yo así lo realizo, no sello en ningún momento el protocolo, ¿verdad? Se encuentran en riguroso orden cronológico de fechas. No podemos alterar ese orden con una fecha pasada, ni así sucesivamente. En cuanto a la secuencia de los instrumentos autorizados, los cuales son numerados en forma cardinal, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, y también en cuanto al tiempo o cronología de cuando fueren faccionados. Y aquí tenemos que tener cuidado. Si nos vamos al artículo 13 del Código de Notariado, vámonos al artículo 13, donde encontramos las formalidades del protocolo. Dice,
Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro con riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números y cantidades se expresarán con letras. Y esto es importante porque sí debe de llevar una numeración cardinal, pero debe de ser en letras, ¿verdad? En algún caso, pues se utilizan guarismos. Cuando hablamos de guarismos, nos estamos refiriendo a esa combinación de letras y entre paréntesis el número. Aunque eso viene a dar falta de seguridad jurídica, porque la ley solo nos dice el número de instrumento, no nos dice póngalo entre paréntesis en los números. Pero por costumbre aquí en Guatemala, pues cada vez que se escriba un número, ustedes pueden ver algunas minutas, por ejemplo, de OCRED o algunas minutas del Estado, ¿verdad? Que cuando se las dan a uno para que uno las haga de la misma manera, todo, pero todo. Si ponen una silla, pues entre paréntesis el número uno y así sucesivamente. Ellos pues no sé por qué lo hacen así, pero realmente no debería hacerse así. En el cuerpo del instrumento, números cardinales se expresarán con letras. Caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras estará a lo expresado en letras. Los documentos que deban insertarse las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Y vamos a ver más adelante cuáles son estos, ¿verdad? La numeración fiscal de papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación del documento que se protocolice o en el estado en que el notario hubiera determinado la serie. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de ser firmado el instrumento. Entonces ustedes se podrán dar cuenta que todas las hojas traen una numeración, no sé si lo ven ahí, el número de orden, aquí el número de registro, y así pues no debe de alterarse esa serie de protocolo, ¿verdad? Se altera en caso de protocolización de un documento, porque ahí se va a insertar dentro del protocolo y en la protocolización que realicemos tenemos que colocar que ese documento quedó entre las hojas tal y tal y tal y tal con un número de registro tal y tal y tal y tal, ¿verdad? Para poder ir alterando. Si se nos acabó el lote de protocolo y estamos en una escritura, por ejemplo, una sociedad que son 13 hojas y llevamos 6 hojas, sí, pues hojas, ¿verdad? El lote, no hay problema que iniciemos con otro lote, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este artículo. Ahora bien, la definición de protocolo la encontramos en el artículo 8 del decreto 314 del Congreso de la República, que es conocido como Código de Notariado, el cual establece el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Contenido del protocolo notarial ya en la definición. Vamos a ver si tengo algunas preguntas hasta el momento en el correo. Carlos Adonai no ha logrado entrar, entonces se tendría que comunicar a su sede, pues nosotros como catedráticos únicamente manejamos, solo entramos por medio de un link y no sabemos cómo es el sistema para que ustedes entren. Miren, material de apoyo lo he enviado a un
compañero que únicamente me es imposible estar enviando a todos los correos, casi son 100 correos los que me han enviado. Realmente, pues, es bastante imposible mandarles algún material por este medio y ya se lo envié a un compañero, entonces sería de que socialicen o traten de comunicarse con él. Únicamente la primera semana es lo que he enviado, no he trabajado la segunda semana ni la tercera, porque si ustedes se podrán dar cuenta, las diapositivas que utilizo pues son pocas, ¿verdad? 10, 11 diapositivas y lo que se habla pues está, les agrego un poquito más y no las he trabajado realmente. Entonces, nomás las tengo, se las envío al compañero, ese material de apoyo y ustedes eso lo socializan. Aquí me preguntan también, no, mire, lo menos que venden es un lote de 50 hojas. Usted puede ir a comprar, miren, ahorita pues no está regulado, hubo un tiempo en que sí estaba regulado el tema de las hojas, solo vendían un lote por notario. Y si uno necesitaba, pues tenía que ir a la semana o 2 semanas a comprar otro lote. Ahorita ya no está regulado, usted puede ir y comprar 4 lotes de una vez, ¿verdad? Solo paga 2,000 quetzales y compra 4 lotes, ¿verdad? Sí, es bastante lo que escrituran. Conozco notarios que compran hasta 10 lotes, ¿verdad? De una vez y los terminan en el año. Entonces, depende de la actividad que tengan en su oficina, ¿verdad? Disculpe, Lee, ¿qué son las escrituras públicas? Ahorita vamos a entrar a eso. Solo que me salí para ver si en el correo pues habían algunas preguntas. Ahorita tenemos el contenido del protocolo notarial, creo que lo tienen en pantalla. Y ahí está escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firmas y documentos que el notario. Vamos a entrar a estudiar escrituras públicas, ¿verdad? Entonces, si han recibido el apoyo, nos dice Luis Alfredo, pues gracias por el comentario. Si pudieran enviarme al correo solo dudas y preguntas de la clase, pues se los agradecería bastante, ¿verdad? Lo del material, pues yo les he enviado algún material, ¿verdad? Es cuestión de que lo socialicen. Bueno, entonces empecemos con qué son escrituras matrices, ¿verdad? Primero, en nuestro código de notariado no entra a definir qué es una escritura matriz. Simplemente nos enumera los requisitos que debe de llevar una escritura, qué debe de contener un instrumento público y se refiere a la escritura. Enrique Jiménez Arnau cita a Fernández Casado, quien define la escritura como el instrumento público por el cual una o varias personas jurídicamente capaces, y eso tenemos que tener bastante, tener en cuenta, ¿verdad? Que sean jurídicamente capaces, establecen, modifican o extinguen relaciones de derecho. Las escrituras matrices son las autorizadas por el notario en el protocolo a su cargo a requerimiento de parte, en la que se hacen constar negocios jurídicos y declaraciones de voluntad, obligándose sus otorgantes en los términos pactados. Estos son
las escrituras matrices, ¿verdad? Cualquier contrato que ustedes vayan a realizar debe de ir en escritura pública. Por ejemplo, tenemos contratos de carácter solemne, como lo es la sociedad, el mandato, la renta vitalicia y no me recuerdo cuál otro. Y en lo mercantil tenemos el fideicomiso, tenemos la sociedad también, que son contratos solemnes que deben de ir en escritura pública. Los contratos que van a producir efectos en cualquier registro, como por ejemplo la compraventa de bienes inmuebles, por ejemplo el mandato, aunque este es solemne, ¿verdad? Deben de ir en escritura pública porque se van a registrar. Cuando hablamos de ir en escritura pública, tienen que ir en estas hojas de protocolo. Una compraventa de un terreno, la compraventa de una casa, un mandato, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la escritura pública. Realmente, pues, no tenemos un concepto en sí de lo que es escritura pública. Sin embargo, están reguladas y vamos a tener que leer, jóvenes. En el artículo 29 al artículo 50 está regulado todo lo que se refiere a las escrituras públicas. Y este artículo 29 lo vamos a leer hoy por primera vez y les prometo que lo vamos a estar leyendo, ¿verdad? Si ustedes lo pueden leer en su casa, en las demás clases, otra vez y lo vamos a parar leyendo unas 5 veces, que es un artículo bastante importante para varios temas. Entonces, cuando estudian para sus exámenes privados, a veces platican con algunos compañeros y dicen, yo leí 4 veces el Código Civil, leí 5 veces el Código de Notariado. Prácticamente, pues, no es de que lo agarren del artículo 1 al 112, ¿verdad? Y lo lean 1 o 2 veces, porque así no serviría leerlo. Así como hoy vamos a leer el artículo 29, la otra clase, pues vamos a leer el artículo 29, y así ustedes se darán cuenta de que ya han ido leyendo varias veces el código de notariado y también pueden decir, yo también leí el código de notariado varias veces para poder ostentar a un examen técnico profesional, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. La escritura matriz no tiene concepto, sin embargo, sí tiene varios requisitos, formalidades de los instrumentos públicos en el artículo 29. Y vamos a empezar con el número de orden, lugar, día y mes y año del otorgamiento. Cuando hablamos del número de orden, es el número, no sé si ustedes lo ven aquí, por ejemplo, número 16, y aquí hay un guarismo porque está dentro de paréntesis el número 16. Realmente, como se los decía, pues esto genera o evidencia inseguridad por parte del notario porque dice el número de orden. Y en el artículo 13 dice que debe de ir en letras, no dice entre paréntesis números, pero ya por costumbre, ¿verdad? Lo realizamos así. Entonces, el número de orden debe de ir en letras, se permiten guarismos. Lugar, se refiere al lugar donde se otorgó la escritura. Si ustedes fueron a Petén a realizar la compraventa, pues colocan en el municipio de Flores del departamento de Petén. Si fueron a Izabal, pues en el municipio de Livingston, tal vez, no sé si sea municipio, del departamento de Izabal, ¿verdad? Y así sucesivamente. Recordemos que aquí en Guatemala los notarios podemos ir a cualquier lugar a realizar escrituras. Entonces, debemos de colocar el lugar del otorgamiento, donde fue realizada la escritura. Día, mes y año del otorgamiento. Y esto debe de ser en un orden cronológico. Debe tener presente que las cantidades se escriben siempre en letras, salvo en el caso de transcripciones, y que entre paréntesis pueden consignarse con guarismos las mismas. Como les decía, en las minutas del Estado, pues prácticamente si ponen 1 de febrero hay que colocar, ¿verdad? En números, la mayoría de las que yo he visto, ¿verdad? Entonces, así es como se consigna.
Luego dice en el inciso 2 del artículo 29, espero que ustedes también vayan leyendo los artículos, ¿verdad? Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación y oficio y domicilio de los otorgantes. Aquí, bueno, vamos a empezar a analizar ese pedacito. Nombre y apellidos es también importante mencionar. Aquí en Guatemala, pues el nombre se conforma de nombre de pila y apellidos. Sin embargo, hay personas que tienen un solo apellido. Se puede utilizar dentro de paréntesis la palabra único apellido o un solo apellido, ¿verdad? Es una costumbre, pero no es necesario, ¿verdad? Solo con un apellido lo pueden dejar así. Lo recomendable es de si es una compraventa, pongamos de que él sea el vendedor y ustedes van a hacer una consulta electrónica al registro de la propiedad y encuentran Juan Pérez, único apellido, es propietario y él la va a vender, pues sería bueno que lo pongan tal y como está ahí, ¿verdad? Entonces, para no tener problemas, porque hay criterios de los operadores que realmente a veces, pues no sabe uno, ¿verdad? De dónde sacaron ese rechazo o esa suspensión del documento. Entonces, lo mejor es hacerlo como está en el documento. Edad, bueno, la edad pues es importante también porque recordemos la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Aquí en Guatemala, en el artículo 8 del Código Civil nos indica la capacidad y la capacidad pues de ejercicio son los mayores de edad y los mayores de edad pues los que han cumplido 18 años. Entonces es importante colocar la edad, ya que si ustedes van a adquirir un bien de un menor de edad, lo tienen que hacer mediante el ejercicio de la patria potestad. Si ustedes van a vender un bien de un menor, pues realmente no lo pueden hacer si no llevan un proceso judicial, ¿verdad? O de jurisdicción voluntaria, como es el gravamen de bienes de menores, como es venta de bienes de menores, porque el título en sí es disposición y gravamen de bienes de menores y ausentes, incapaces y ausentes, pero en este caso sería un menor, ¿verdad? Cuando miremos jurisdicción voluntaria vamos a ver que de ahí pues salen varios trámites. El estado civil, pues realmente ahí sí no sé por qué colocan el estado civil, ¿verdad? La nacionalidad, pues sí, ¿verdad? Profesión pues a ver, profesión, ocupación u oficio. Cuando hablamos de profesión debe de ser un título universitario, ¿verdad? De profesión, ingeniero agrónomo, ingeniero en sistemas, abogado y notario, médico y cirujano. Cualquiera que no tenga, perdón, cualquiera que tenga un título universitario se pone como profesión. Ocupación u oficio, pues cualquiera que se dedique a otra cosa que no sea de título universitario, ¿verdad? Puede ser una ocupación y el oficio. El domicilio, circunscripción departamental donde vive una persona. Y es importante que en las escrituras ustedes coloquen de este domicilio o del domicilio en el departamento de tal y tal. Recordemos que el domicilio es la circunscripción departamental. Yo he visto algunas escrituras que ponen que reside o de domicilio en tal y tal avenida y no sé qué del departamento. Entonces, no, ¿verdad? Ustedes, si están ustedes escriturando en Zacatepeques y las personas viven en San Lucas, en Zumpango, en Pastores, en cualquiera de esos municipios, ustedes colocan de este domicilio. Si ustedes están cartulando en Zacapa y las personas llegan de Hualán o llegan de, no sé, realmente no conozco otros municipios de Zacapa, pero cualquier otro municipio ustedes ponen de domicilio en Zacapa, en el departamento de Zacapa. Si ustedes están cartulando ahí mismo y ustedes son, pónganle, ustedes tienen su oficina en Chiquimula y las personas son de Chiquimula, de la cabecera o de cualquier otro municipio, pues van a colocar de este domicilio. Si ustedes están cartulando en Guatemala y ellos dicen que son de Chiquimul,
con domicilio en el departamento de Chiquimula. No vayan a colocar la dirección y la residencia, ¿verdad?, de los otorgantes. En el inciso 3, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Entonces, podemos darnos cuenta, ¿verdad? La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento. Digamos que tenemos clientes que son frecuentes y se van haciendo conocidos del notario, pues van a ser personas de su conocimiento. Ya no es necesario que los identifiquen, ¿verdad? Entonces, miren, por la fe pública que ostenta el notario, pues se le permite que solo indique personas de mi conocimiento y los comparecientes hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y esto se refiere mucho a la capacidad, ¿verdad? Capacidad de ejercicio que deben de tener todas las personas que van a realizar un contrato. Entonces ahí pues no nos perdemos. En el inciso 4, miren, todavía estamos aquí en escrituras matrices, ¿verdad? En el contenido del protocolo. Ni siquiera hemos pasado a las actas de protocolización, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar escrituras matrices, aunque posteriormente, en unas semanas después, vamos a tener una clase únicamente de escrituras matrices y escrituras complementarias, escrituras principales y todo eso, ¿verdad? Entonces, para que nos vayamos familiarizando, como se los dije, vamos a leer unas 4 o 5 veces este artículo 29. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte. Entonces, recordemos, cédula de vecindad, pues ya no se utiliza, ahora es el documento personal de identificación para los nacionales y el pasaporte para los extranjeros, o por dos conocidos por el notario, o por medio cuando así lo estime conveniente. Miren, cuando la persona no es conocida del notario y no tiene documento personal de identificación, es importante que se identifique por medio de dos testigos. Estos testigos reciben el nombre de testigos de conocimiento. Tenemos varias clases de testigos, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta cuando vayamos estudiando. Pero estos testigos de conocimiento son los que entran a identificar al notario, ¿verdad? Entonces, ahí no nos tenemos que perder, ¿verdad? Tenemos también otra clase de testigos, los que firman en vez de las personas que no pueden firmar, que estos son los testigos arrué. Y tenemos los testigos, se me olvidaron vamos a ver, aquí los tengo, ¿verdad? Y los testigos instrumentales, que son los que aparecen en el testamento, ¿verdad? Entonces tenemos tres clases de testigos y los testigos híbridos que tienen dos funciones de la misma manera, pueden ser testigos de conocimiento y testigos a ruego, ¿verdad? Entonces la identificación con dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. El inciso 5, razón de haber tenido a la vista los documentos que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolo e indicando el lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza, hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Miren, esto sucede cuando se está representando, ¿verdad? Por eso les decía, es importante que ustedes investiguen las diferentes representaciones que existen. ¿Quiénes van a actuar en nombre de las diferentes personas jurídicas, por ejemplo? ¿Quién va a actuar en representación de una sociedad mercantil?
y con qué documentos lo va a acreditar. Todo eso ustedes lo pueden investigar. Tenemos quién actúa en nombre de una iglesia, ¿verdad? Y esa iglesia, ¿con qué lo va a representar? ¿Cómo actúa quién es el que va a actuar como representante del Banco de Guatemala, de las municipalidades y qué documentos van a realizar? A eso se refiere, pero únicamente en las escrituras donde se está actuando en representación. También podemos ser representantes de personas individuales o físicas. Por ejemplo, el mandato, ¿verdad? El mandato, pues, es un documento que acredita la representación de otra persona y hay varias clases de mandato, lo vamos a ver más adelante, pero por mencionarles el general, el especial, el con cláusula especial, ¿verdad? Todos con representación o sin representación, ¿verdad? Entonces, para poder vender algún inmueble de una persona que no esté en el país, pues se tiene que hacer un mandato con cláusula especial para poder vender. Si está aquí dentro del país, pero no tiene ganas de ir, ¿verdad? Le da un mandato a cualquier persona de confianza para que venda la propiedad, ¿verdad? Entonces, recordemos que hay dos figuras y nos vamos a salir un poquito del tema, porque para poder vender o para poder aceptar obligaciones, se necesita de un mandato. Para poder comprar o adquirir derechos, pues no es necesario un mandato. Aquí podemos utilizar la figura del gestor de negocios. Entonces, el comprador, pues sí puede actuar con gestor de negocios. El vendedor, pues realmente no puede actuar con gestor de negocios, sino que solo con un mandato. El artículo 8, la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no puede firmar, lo hará por él un testigo. Entonces aquí es un testigo a ruego. Aquí se contradice un poco, ¿verdad? Porque la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, será traductor jurado. Entonces, un traductor jurado, pues sí tiene el conocimiento y la preparación académica. Si es intérprete, no supiera firmar y lo hará por él un testigo a ruego. En el inciso 7, siempre del artículo 29, tenemos la relación fiel y concisa y clara del acto contrato. Prácticamente son las cláusulas, ¿verdad? Hablamos casi, si ustedes se pudieron dar cuenta, del encabezado de la escritura, ¿verdad? El número de orden, las partes que van a actuar, los otorgantes, cómo se deben de identificar, qué deben de llevar, y en ese orden, ¿verdad? Ustedes tienen que tener en cuenta que deben de llevar el nombre, la edad, la nacionalidad, profesión u oficio, estado civil y domicilio. Son 5 cosas que se les queden con los dedos de la mano, ¿verdad? Porque cualquier cosa que ustedes alteren de este artículo 29, les van a suspender el contrato que están faccionando. Claro que ustedes pueden ir a su oficina y subsanarlo, hacer una escritura de ampliación, pero imagínense lo molesto que es volver a llamar a las personas y decirles, miren, no logramos que nos inscribieran su contrato, tiene que venir porque vamos a hacer una ampliación, vamos a volver a firmar. Imagínense, eso pues sí sería bastante vergonzoso, ¿verdad? Entonces, escrituras matrices, actas de protocolización, razones de... Todavía estamos en escrituras matrices. La relación fiel, concisa y clara del acto contrato, todas las escrituras. Primera, pues, si es una compraventa, indica al vendedor que es legítimo propietario. Segunda, que por el precio de tal y tal, vende, cede y traspasa a tal persona. Tercera, de que está libre de gravámenes. Cuarta, que la aceptación del vendedor. Y hasta ahí, pues, todas las cláusulas que debe de llevar una escritura. Yo les puse el ejemplo de la compraventa porque es un contrato que se realiza comúnmente, ¿verdad? Cualquiera va a realizar una compraventa, yo se los aseguro, ¿verdad? Entonces es el contrato más común. Cuando ustedes empiecen
Ya como profesionales, pues la primera escritura que les llegue puede ser una compra-venta, ¿verdad? Entonces, deben de tener claro todo eso. 8. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan, según la naturaleza del acto o contrato. Si ustedes leen una escritura de compraventa, otra vez, ¿verdad? La compraventa, pues se darán cuenta que casi en el cierre de las escrituras coloca el notario la fe, ¿verdad? La fe de haber tenido a la vista los documentos que acreditan cualquier documento, ¿verdad? Los documentos personales que acreditan la identificación, perdón, como los documentos personales de identificación, así también como si actuó en nombre de algo, el documento con el que acreditó su personería y también pues el título, si es una compraventa, con que acredita el derecho de propiedad. Algunos notarios pues colocan y dicen, tengo a la vista el título con que acredita el derecho de propiedad, el cual consiste en la escritura pública número 5, autorizada de fecha tal y tal, por el notario tal y tal, ¿verdad? Entonces, la ley no lo indica. Ustedes solo pueden colocar, tener a la vista el título con que acredita su derecho de propiedad. Yo acostumbraba a hacerlo así, ¿verdad? Acostumbraba a poner que consiste en escritura tal y tal, pero ya no lo hice porque me suspendieron una porque por un error la licenciada pues se llamaba Petrona y yo pues por teclear le puse patrona, ¿verdad? Y por eso me lo suspendieron porque no estaba bien el nombre del notario. Sin embargo, si yo solo hubiera colocado, tengo a la vista el título con que acredita la propiedad del vendedor, no hubiera sido motivo de suspensión. Entonces, a partir de ahí, pues ya solo así lo coloco para no tener alguna confusión, ¿verdad? Y o, o que me equivoque y escribir un contrato haya sido precedido de autorización, orden judicial o proceda de diligencias judiciales administrativas. Por ejemplo, en la partición de bienes, ¿verdad? Miren, hablamos de partición cuando existen copropietarios de un bien. Ustedes pues ya saben cuál es la copropiedad, ¿verdad? Cuando dos personas son dueñas de un solo bien, son dueñas del terreno finca 45, folio 45 del libro 7 de Guatemala, ¿verdad? Entonces, Juan y Pedro son dueños de ese terreno. Sin embargo, el artículo, no me recuerdo, 900, no me recuerdo, del Código Civil nos indica que nadie puede, 472 creo yo, si no estoy mal, que nadie puede estar obligado a vivir en copropiedad, ¿verdad? Ahorita se los 492 es, ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión que esté establecida por la ley, acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieren venderlas. Entonces, miren pues, todo esto es para entender lo que es la partición. La copropiedad, pues dos personas son dueñas de un terreno.
Sin embargo, estas personas ya no quieren vivir en copropiedad y quieren dividir ese bien. Si ellos van con el notario, con cualquier notario, pues no hay problema. Nosotros hacemos una escritura que se llama de partición y se divide ese bien, ¿verdad? Para que cada persona tenga ya su número de finca, folio y libro. Sin embargo, a veces uno de los copropietarios no está de acuerdo con la partición y no quiere realizar la partición, tal vez porque no está conforme con el lugar que le toca ni nada, sino que realmente pues él piensa que no es necesario. Entonces, como nadie puede estar, dice el 492, obligado a vivir en copropiedad, se puede iniciar un proceso de división de la cosa común. En el proceso de división de la cosa común hay una parte donde se nombra notario partidor y el notario partidor tiene que hacer un proyecto. Prácticamente él está haciendo una escritura de partición, solo que lo hace por medio de un memorial. Indica ahí cómo puede ser partido ese bien. Si el juez dicta sentencia o puede dictar un auto, pues va a transcribir el proyecto de partición. Y este proyecto pues se tiene que protocolizar. Y este proyecto se tiene que transcribir de la misma manera. Por ejemplo, como dice aquí, la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. Entonces ahí pues sí se tiene que transcribir la resolución tal y como va. Si va con números, pues con números. Si va solo con letras, pues así se tiene que transcribir. También cuando se realizan sociedades anónimas y se tiene que transcribir, perdón, el voucher del depósito, cuando son más de 2,000 quetzales, pues se tiene que depositar en un banco. Entonces, al final de la escritura se debe de transcribir el voucher y ahí sí se deben de colocar los números, ¿verdad? Sigamos, pues. Artículo 10 de la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Entonces, después de haber terminado toda esta escritura, bueno, esta me quedó en una sola hoja, se le lee a las personas cláusula por cláusula y si ellos están de acuerdo, pues proceden a firmar, ¿verdad? Si no están de acuerdo, pues y la podemos cancelar y claro que podemos cobrar por esa cancelación, ¿verdad? Por esa escritura. 11. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato que deben de presentar el testimonio a los registros respectivos. Y esto es en el cierre de la escritura. Debemos de colocar que se le advierte a los otorgantes el efecto del presente contrato, así como la obligación de la inscripción del presente instrumento en el registro general de la propiedad, si es una compraventa, en el registro de poderes, si es un mandato, y así en el registro correspondiente. Luego, las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, procedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiera firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificara el notario, firmando por él un testigo a ruego. Si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuera el otorgante, podrá, antes de firmar, la expresión por mí y ante mí. Cuando hablamos de actas de protocolización que hace el mismo notario, el testamento también lo puede hacer el mismo notario. Las razones de legalización de firmas también las hace el mismo notario. Ahí pues no coloca la palabra ante mí, sino que coloca la palabra por mí y ante mí. Declaración en el artículo 30 también es importante.
En todo acto o contrato, el otorgante que se obliga hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante, y el notario les advertirá la responsabilidad en que incurran si no lo hicieren. En esta escritura, pues yo les coloqué advertencia del notario, ¿verdad? Aquí está. Por advertencia que le hace el infrascrito notario a la parte vendedora, hace constar que sobre el inmueble que hoy enajena no pesan gravámenes, anotaciones, limitaciones ni litigios de ninguna naturaleza que puedan afectar los derechos de la parte compradora, pero en todo caso se somete al saneamiento de ley. Entonces es importante, ¿verdad? Vamos a analizar un poquito este artículo 30 y nos dice, no existen gravámenes o limitaciones. Y aquí tenemos que diferenciar qué es un gravamen y qué es una limitación. Las limitaciones, pues, tenemos de carácter voluntaria, como el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, porque yo me la quiero hacer. El terreno, pues, no tiene una propiedad plena, tiene una limitación. Las limitaciones voluntarias y las limitaciones judiciales. También tenemos limitaciones legales. Cuando hablamos de limitaciones voluntarias, las que ya les dije, usufructo, uso, habitación y servidumbre. Cuando hablamos de limitaciones judiciales, el embargo o la anotación de la demanda, tenemos que advertir, ¿verdad? Que si está embargado, pues colocamos que el inmueble es embargado. Si la persona así lo quiere comprar, pues ya sería problema de él. Cuando hablamos de gravámenes, son derechos reales de garantía que están gravando un bien inmueble. Por ejemplo, la hipoteca, ¿verdad? Y la prenda, pues, a los bienes muebles y se inscribe en el registro de garantías mobiliarias. Entonces, ahí, pues, es la diferencia entre un gravamen y una limitación, cuando estos pueden afectar los derechos del otro otorgante. Formalidades esenciales del instrumento público. Los instrumentos públicos o las escrituras son formalidades esenciales, la de los instrumentos públicos, lo que debe de llevar sí o sí, ¿verdad? Si no, pues se solicita la nulidad del instrumento público. Por ejemplo, el lugar y fecha del otorgamiento, el nombre y apellido o apellidos de los otorgantes, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Esto siempre y cuando se esté actuando en nombre de otro, si no, pues omitimos ese requisito. La intervención del intérprete cuando el otorgante ignore el español, la relación de acto o contrato con sus modalidades. Las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. El artículo 32 dice: la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad siempre que se ejercite dentro del término de 4 años, contados desde la fecha de su otorgamiento. Miren, y aquí si nosotros analizamos, vamos a ver siempre que se ejercite dentro del término. Miren, en la clase de hoy, pues hablamos de plazos y términos. Y pues nos dábamos cuenta que en el diccionario de la Real Academia Española, pues el término es cuando hay un día determinado, por ejemplo, el 5 de marzo del 2022, y cuando habla de plazo, se está refiriendo a un lapso de tiempo, por ejemplo, 9 días para contestar la demanda o 2 días para oponerse a un incidente. Entonces, me surge aquí, ¿verdad? La inquietud que dice dentro del término de 4 años, prácticamente es un plazo, no es un término, porque el término
es un día determinado. Sin embargo, la ley del organismo judicial en el artículo 206 nos indica términos en las disposiciones en las que se utilice la palabra término o se expresa únicamente en número de días, se entenderá que se trata de plazo y se estará lo dispuesto en la presente ley, porque en cualquier ley ustedes van a encontrar, por ejemplo, el término de la prueba es de 30 días. Entonces, realmente es un plazo. Y por eso la ley del organismo judicial viene a subsanar eso en el artículo 206 y nos dice que cuando encontremos la palabra término y se refiera a un plazo, pues lo tomemos como un plazo, ¿verdad? Entonces, ahí pues no hay confusión. La omisión de formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales. Ahora, de las esenciales, pues la nulidad del instrumento. No es preciso, dice el artículo 34, que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria de la estipulación que contenga, ni de las condiciones o circunstancias legales de las personas o cosas a que se refiere. Es suficiente con que el notario consigne una vez en cada instrumento que da fe del contenido del mismo y entonces al final de la escritura, pues ustedes pueden colocar pues doy fe de todo lo escrito, ¿verdad? No es necesario que en cada cláusula doy fe, doy fe, doy fe. Promoción de juicio para declarar nulidad en el instrumento de responsabilidades civiles del notario. Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo en lo concerniente a la causa de nulidad. Anotaciones al margen y razonamiento de títulos y documentos. Miren, pues, el notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que adicione, aclare, modifica o rescinda. También razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de los instrumentos que hubiere autorizado. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta nosotros, tenemos escrituras principales como la que tenemos aquí y también tenemos escrituras accesorias o complementarias, como lo es la ampliación, la aclaración, la modificación de estas escrituras principales. Por ejemplo, si yo me hubiera confundido aquí en el número de finca, folio y libro, entonces lo tengo que aclarar o lo tengo que ampliar mediante otra escritura. La otra escritura, pues vamos a colocar que por error involuntario se consignó mal el número de finca, folio y libro, por lo que ahorita se va a ampliar y la tienen que firmar los otorgantes. El artículo 36 nos indica las anotaciones al margen. Y aquí ustedes a esta, si fue la que modificaron, tienen que ponerle una razón, ¿verdad? Razón, la presente escritura se modifica por la escritura pública número tal y tal, autorizada en tal fecha por el infrascrito notario. Y entonces esas son las anotaciones a los que se refiere. El artículo 37 prácticamente son los avisos que debe de dar el notario y si no, pues una multa de 25 quetzales. Por ejemplo, los testimonios especiales. También tenemos el aviso de documentos provenientes del extranjero cuando protocolizamos. El el aviso de escrituras canceladas. Este pues es un artículo bastante largo que ustedes pues lo leen en su casa, ¿verdad? El 38 pues es el aviso de cualquier enajenación que se debe de dar al catastro, ¿verdad? Al YUSI. En el artículo
Y del artículo 42 al artículo 50 del Código de Notariado, hay formalidades de ejemplo, hora y sitio del otorgamiento, es la única escritura que lleva hora. ¿Qué otra cosa? En nombre de los padres, si no estoy mal. Bueno, en sí. En el 43, pues tenemos la donación mortis causa. En el 46, la escritura de sociedad que debe de llevar la escritura de sociedad. En el 47, la escritura de constitución de sociedad anónima. 48, la escritura de constitución de sociedad en comandita. En el 49, escritura de constitución de hipoteca de cédulas. Y en el 50, escritura de constitución de prenda agraria, ganadera e industrial. Entonces, prácticamente todavía estamos en escrituras matrices, ¿verdad? Para que tengan una noción un poco amplia de lo que son las escrituras matrices. Vamos a continuar con la clase. Solo vamos a ver si hay preguntas. Hola, Lick, buena tarde. ¿Tienen fecha para las evaluaciones y cómo serán las mismas? Miren, después de la quinta semana, ustedes se tendrían que evaluar, ¿verdad? Entonces, realmente no nos han dado fechas hasta el momento. Pues yo siento que es después de la quinta semana. La numeración cardinal nos pregunta García García. De las escrituras se puede interrumpir, por ejemplo, 10A entre el número 10 y 11, pues no es lo correcto. Lo que pasa es de que hay notarios que se confunden, ¿verdad? Y hicieron una que no le colocaron, que le colocaron o repitieron el número 10. A la hora de ir con la inspectora del archivo y le preguntan, pues a veces le dicen, mire, para poder subsanar, colóquele 10A o 10B, pero no es correcto, ¿verdad? Tiene que ser 10, 11, 12, 13, ¿verdad? El procurador puede comprar lotes de papel sellado de para protocolo, necesita un permiso de parte del notario. Una carta poder sería para poder que le vendan a usted el protocolo, ¿verdad? El documento que les estoy leyendo es el código de notariado. Me dice el documento que nos está leyendo, puede compartir. Es el código de notariado del artículo 29 al artículo 50. Fue lo que les leí. Miren, porque algunos notarios o empresas nos preguntan que aquí Hugo Manuel Chuf, he escuchado que cuando ofrecen un terreno dice que tienen escritura registrada y no escritura pública. ¿Cuál es la diferencia y en qué se fundamenta? Miren, realmente, pues este es un término que se viene a utilizar de una manera mala, ¿verdad? Todas las escrituras son públicas porque el nombre es escritura pública. Lo que pasa es de que muchos diferencian los terrenos con una escritura registrada. Quiere decir que el terreno tiene finca, folio y libro y está
inscrito en el registro de la propiedad, y eso es lo más seguro para adquirir un terreno. Cuando dicen escritura pública, pues yo he visto que por costumbre, así dicen, son aquellos terrenos que son solo derechos posesorios, ¿verdad? Entonces, que empezaron a vivir ahí por costumbre y costumbre, pasaron los años y siguen viviendo ahí, no tienen un número de finca, folio y libro y no están registrados. Entonces, a la hora de vender, venden los derechos posesorios, aunque aquí realmente es un poco, bueno, yo casi no realizo esos porque a veces hay vendedores que pueden ir y vender con varias escrituras a otras personas, ¿verdad? Y ahí pues se puede dar una estafa. Lo mejor es de que si ustedes van a adquirir un terreno, pues lo hagan con un terreno que esté registrado, ¿verdad? Puedan hacer las consultas respectivas y ahí pues, miren, sería, dice aquí, buena tarde, le saluda Jeremías con una duda, la compraventa de derechos posesorios se puede hacer en documento privado o en escritura pública. Miren, debe de ser en escritura para mayor seguridad. Recuérdense que el documento privado, cuando son derechos posesorios, ese lo pueden vender o lo pueden perder, perdón, o extraviar, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué título van a tener? En cambio, una escritura pública, si ustedes la pierden, pues van con el notario que la realizó y sacan otro testimonio, y si no, pues van al Archivo General de Protocolos y solicitan un testimonio, ¿verdad? De un certificado de escritura pública, y ahí pues no hay. Disculpe, no sé si aquí o con usted no hay mucha señal porque no se ve muy bien, la verdad no sé. Ahí sí no les sabría decir, ¿verdad? Si me miro bien o me miro mal. Buenas tardes, si hay un grupo de Telegram, Paola Pan, atentamente. Bueno. Licenciado, con todo respeto, Gustavo, solicito la explicación del tema de gestor de negocios. Miren, eso lo vamos a ver en una clase más adelante. Sin embargo, para que no se quede con la duda, mire, el gestor de negocios es una figura en que una persona puede realizar negocios de otra únicamente para adquirir derechos sin tener un documento, ¿verdad?, que lo justifique. Por ejemplo, si usted tiene un hermano en Estados Unidos que quiere comprar aquí en Guatemala, no es necesario que tenga un mandato. Usted puede actuar como gestor de negocios y entonces se pone en la escritura quién comparece, y por una parte el vendedor y por la otra parte Gustavo como gestor de negocios de su hermano. A la hora de inscribir esa propiedad, la van a inscribir a nombre de su hermano. Ahora bien, si su hermano es el que va a vender y le quiere y usted va a actuar como gestor de negocios, en ese caso no se puede. Ahí tiene que ser un mandato expreso, porque él va a vender, se va a deshacer de un bien o va a adquirir una obligación. Entonces, en este caso, pues no funciona lo que es el gestor de negocios. No, no tenemos tareas, nos pregunta Gloria. Entonces, las tareas pues son únicamente para que ustedes vayan adquiriendo conocimiento. ¿Puede repetir el término de 30 días? ¿A qué se refiere? Fue un ejemplo que les coloqué a la apertura de prueba en el juicio ordinario, pero solo fue por colocarles un ejemplo. Artículo 42, miremos. La hora y sitio es el lugar, ¿verdad? La dirección donde se está realizando el testamento. Miren, yo creo que la siguiente semana vamos a seguir con lo que nos falta de esto.
usted pasa si en la hoja de protocoleada, espacio, líneas, ejemplo, la primera página llena en su totalidad líneas y la página de atrás de la hoja de protocolo termina en la cuarta línea. ¿Qué pasa con el resto de las líneas? No, solo firman ahí, firma usted y atrás pues ya sigue con la escritura número 2. No sé si yo tenga aquí algún ejemplo de que las escrituras quedan a medias inmediatamente, no tengo cerca. Se inicia con el otro instrumento público. ¿Cómo se llama Paola Panco? ¿Cómo se llama el testigo que interviene en las formalidades especiales para el testamento? Testigo instrumental. Buenas noches, copias, grupo 1, 2, 3. En caso se otorga escritura transcrita. Miren, pues, no hay escrituras transcritas, hay testimonios transcritos, lo vamos a explicar más adelante. Cuando hablamos de las transcripciones, es cuando viene una orden judicial, el juzgado nos da una orden. Por ejemplo, en la partición, ¿verdad? En la división de la cosa común, el proyecto que indica el notario, pues lo acepta el juez y el juez así lo manda a protocolar. Entonces, el notario tiene que transcribir totalmente la resolución del juez, ¿verdad? Igual el recibo del voucher cuando se hace la apertura de cuenta de una sociedad de información. Se recordarán, ustedes lo vieron en Mercantil 1, la inscripción de una sociedad anónima y que había que abrir una cuenta de información, ¿verdad? Sí, ese está derogado por esta nueva ley de garantías mobiliarias, ¿verdad? Entonces, yo solo les dije la prenda agraria nada más, pero no me di cuenta, ¿verdad? En mi código. Actas de protocolización, algunos autores en doctrina denominan escritura acta debido a que nos encontramos con un acta que va en el protocolo. Históricamente, la protocolización es una reminiscencia del derecho español y protocolizar quiere decir incorporar. Por ejemplo, el acta de matrimonio hay que protocolizarla, los documentos provenientes del extranjero, para que surtan efectos aquí es protocolizar, quiere decir insertarlos, por ejemplo, este es mi protocolo y me viene un documento, yo lo voy a insertar y este documento ya va a ser parte del protocolo. Claro que tengo que hacer un acta de protocolización, ¿verdad? A eso se refieren y esas van dentro del protocolo. Las razones de legalización de firmas. Por cada legalización de firmas que ustedes hagan de cualquier documento, de cualquier formulario que les lleven una legalización de firmas, el notario pues tiene la obligación de tomar la razón en su protocolo 8 días después de haberse realizado. Claro que estas razones de legalización de firmas, pues no hay una sanción, no hay algo que venga a decirle que el notario lo tiene que hacer. La mayoría de notarios por el gasto no lo han. Realmente poco, pero no se dan cuenta de la obligación que tienen después de inscribir esa toma de razón en el protocolo. Tienen que hacer testimonio especial de la toma de razón, ¿verdad? Y documentos que registra el notario de conformidad con la ley. El artículo 962 encerrado. Ese es de ir en el protocolo. Artículo 962, que es el registro de conformidad con la ley. Entonces, ya solo nos faltaban las características del protocolo. Los vamos a ver a principio de la otra clase para no dejar cabos sueltos y continuamos, ¿verdad? Entonces,
Muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz inicio de semana. Nos vemos el siguiente domingo.